Por favor, para que le den a aceptar para grabar. Listo, gracias, muy amables. Ahora voy a compartir acá la pantalla para que iniciemos con el desarrollo de nuestras actividades del día de hoy. Bueno, pues entonces en la clase del día de ayer estuvimos hablando, comenzamos el tema del estudio técnico, fue el último que estuvimos hablando, que el estudio técnico es todo lo que tiene que ver con la infraestructura y digamos que infraestructura y la capacidad de producción que requiero y necesito para poder desarrollar y producir mis bienes o prestar mis servicios, ¿no? Eso es lo que hace referencia al estudio técnico. Aquí pues yo también necesito determinar una viabilidad técnica en el estudio técnico que digamos que lo estamos comprobando con todos los cálculos que estamos haciendo. Si en un momento dado alguno de los procesos que estamos nosotros desarrollando, ¿no? No, digamos que no cuenta con alguna herramienta o digamos que alguna maquinaria o el capital humano requerido o necesario, no tiene la experticia necesaria, ya a partir de ahí el proyecto deja de ser viable, desde el punto de vista técnico, porque no cuento con todos los recursos requeridos para la viabilidad del proyecto. Entonces sí tengo que tener muy en cuenta eso. Asimismo, también, por ejemplo, la misma materia prima es un factor determinante para determinar la viabilidad técnica de un proyecto. Digamos que si trabajamos con productos que el precio del producto lo determina el mercado internacional, en un momento dado por la volatilidad que tiene el dólar en nuestro país, pueda que el proyecto deje de ser viable si el dólar aumenta a unos niveles que de pronto no conocíamos, como ha sucedido este año, que el dólar de estar a inicios de año casi en 2.900, 2.800 pesos, llegó a estar casi en 4.400, casi 4.500 pesos por lo que sucedió en la pandemia. Entonces, miren que eso ya vuelve totalmente inviable el desarrollo de una empresa porque se duplica prácticamente, o sea, se incrementa en un 100% el precio de la materia prima. Entonces, eso hará que también en un momento dado nuestro proyecto deje de ser viable para desarrollarlo o en su defecto que la materia prima la requiero en gran cantidad, pero no la pueda conseguir en esa cantidad. Eso también hará que el proyecto deje de ser viable técnicamente. Entonces, Fernando, disculpe, sí, dime. ¿usted está proyectando algo, está compartiendo alguna pantalla? No, no, en el momento Ah, no, bueno, todavía no. bueno, señora, que no se veía nada. Disculpe, Sí, sí, gracias. no, no, en el momento no, todavía no. Entonces, eso es lo que le quería como dejar ahí al inicio. Entonces, miren que en la clase de ayer en la clase de anteayer estuvimos hablando del estudio técnico, estuvimos hablando de los sistemas de producción. Yo les hablaba de que existen diferentes sistemas de producción. Hay sistemas de producción según qué, según el tipo según la cantidad de productos que vamos a ofrecer. Hay un sistema de producción por proyecto, un sistema de producción por lotes, un sistema de producción continuo y un sistema de producción en línea. Yo les hablaba de que el sistema de producción por proyecto generalmente es que, digamos que cuando hablo de sistema de producción por proyecto, digamos que la gran cantidad de trabajo lo realiza el capital humano y menos intensidad de parte de la maquinaria, equipos, herramientas a la hora de hacer el proyecto, porque es algo ya particular, algo único que solamente pues la idea es hacerlo una sola, una sola vez, ¿no? Pues cuando yo hago proyectos, hago un solo, pero así el proyecto sea muy similar. Yo les ponía un ejemplo en el sector de la construcción. Yo pueda que quiera construir un edificio en el norte de la ciudad de Bogotá con unas características y quiero de pronto hacer el mismo edificio al sur de la ciudad de Bogotá, de pronto con las mismas características de diseño, a pesar de que sean iguales, son proyectos totalmente diferentes. Con las condiciones del suelo, uno no sabe cómo sean las condiciones del suelo en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad. Eso también hará que el proyecto a partir de ahí cambie en costos y cambie también en materiales que se vayan a utilizar. Así el diseño sea el mismo que el de la ciudad del norte. Entonces, cada proyecto es totalmente independiente. Digamos que pues, el sistema de producción por proyecto se utiliza más en el sector de la construcción. Yo les hablaba también que en los sectores de servicios, sector de consultoría, no es lo mismo hacer una investigación de mercado para una empresa que hacer una investigación de mercado para otra empresa. Entonces, son, digamos que, eh, proyectos o productos muy únicos que se realizan o servicios muy únicos que se realizan para cierto tipo de
de clientes en particular. Entonces, ese es un tipo de sistema de producción. Yo les hablaba de otro tipo de sistema de producción, que es el sistema de producción por lote, o bueno, antes del lote voy a hablar de continuo, sistema de producción continuo o en línea. Sistema de producción continuo en línea, generalmente este sistema de producción se utiliza a la hora de producir bienes de masa, bienes digamos que su consumo lo consume mucha gente. Entonces, por ejemplo, ahí entre el jabón es un bien de consumo. Entonces, para producirlo, lo que hay es una línea de producción para desarrollar ese, ese producto y se producen siempre en grandes cantidades, se aprovechan economías de escala. Yo les hablaba de lo que eran las economías de escala, que digamos que ya yo tengo una capacidad de producción, entre más produzca, mis costos fijos por producto tienden a disminuir y asimismo mi utilidad también tiende a aumentar. Entonces, eso es más que todo en este tipo de procesos de producción en línea o continuo, ¿no? Es muy similar a este, que es un proceso que les coloqué acá, un proceso como acá, siempre acá para producir esta pulpa de fruta, pues yo aquí tengo un proceso ya definido, proceso de producción, digamos que en línea que tengo acá. Tengo el transporte, tengo, digamos que la zona de lavar la fruta, la zona de despulpar, la zona de escaldar la fruta, el empaque, la zona de congelar y ya el transporte de almacenamiento. Esto es un flujo de procesos que me permitirá tener, que me permiten, dependiendo de la capacidad que haya y tenga en cada uno de estos procesos, capacidad de maquinario, capacidad de capital humano, me permitirá tener una capacidad de producción por día, por mes y por año. Entonces es más o menos similar a esta, a esta parte. Hay un flujo de producción que se llama por lotes, hay otro sistema de producción que es el sistema de producción por lotes, que digamos que es muy similar al sistema de producción en línea, pero en un punto digamos que a la hora se producen diferentes tipos de bienes. Digamos que viene, por ejemplo, acá, yo voy a producir pulpas de frutas de mango, de guanábana y de mora. Digamos que este primer paso es muy similar para todos, lavar la fruta es muy similar para todos, pero ya a partir de acá empieza otro proceso totalmente diferente para cada uno de las de los productos que voy a hacer. Entonces, ya aquí tengo lotes totalmente diferentes. Tengo un lote de producción de mango, tengo un lote de producción de guanábana y tengo un lote de producción de pulpa de mora. Entonces, eso es más o menos lo que me dice este sistema de producción por lote. Es un sistema de producción, digamos, que maneja mucho esta parte del continuo, pero en un momento dado toma caminos diferentes para producir diferentes tipos de lotes de bienes. Hay otro sistema de producción que es el sistema de producción por pedidos, que digamos que yo les hablaba también que es muy similar al de proyectos, muy similar al de proyectos, pero combina también una parte digamos que de este proceso continuo o en línea. Es muy similar al de proyecto porque son unos pedidos específicos de ciertos clientes que me hacen y tengo que acomodar todo mi sistema de producción, que yo aquí tengo un sistema de producción, pero lo acomodo a, digamos que a las especificaciones que quiere el, el cliente particularmente, ¿no? De eso pues yo les hablé la clase pasada. Entonces, la idea es que no todos digamos que las ideas que tienen ustedes se van a acomodar a este proceso que es el proceso continuo en línea, que es el que hacemos a través de un flujo de proceso. Generalmente hay unos que se acomodan al tipo de proceso de producción por proyecto, hay otros que se acomodan al tipo de proceso de producción en lote y hay otros que se acomodan al tipo de procesos de producción por pedido. Acá lo que debemos hacer nosotros es tratar de estandarizar nuestros productos o nuestros servicios para que a la hora que determinemos costos y a la hora de que determinemos ingresos, eh, para hacer las proyecciones, sea más fácil. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo lo hago por proyecto, entonces a la hora de determinar las proyecciones de un año, tengo que definir cuántos proyectos al año voy a hacer y por cada proyecto tengo que determinar unos costos de producción por cada uno de los proyectos. O sea, no estoy haciendo como que algo lineal, sino algo ya dependiendo de cada proyecto, me tocaría desarrollar el costo de producción por cada uno de los proyectos que vaya a desarrollar en el año. Y para el año 2 me tocaría definir qué proyectos voy a hacer el año 2. O sea, digamos que lo puedo hacer así, pero el trabajo va a ser mucho mayor. Entonces yo les hablaba de estandarizar los servicios. Por ejemplo, si voy a prestar un servicio
de investigación de mercado, que yo sé que una investigación de mercado por una empresa de alimentos es muy diferente por una empresa del sector de la construcción. Son sectores totalmente diferentes y son condiciones totalmente diferentes, pero lo que yo voy a decir es que, bueno, yo voy a prestar la investigación de mercado y esta investigación de mercado generalmente va a tener este proceso para, o sea, lo que voy a dejar como estandarizado es el proceso, va a tener este proceso, no sé, un proceso que parta primero de la definición de los objetivos de la investigación de mercado, después de la definición de los objetivos de la investigación de mercado, determinar el mercado o determinar esos segmentos de mercado del cual quiero hacerle la investigación. Después de eso, definir el tipo de información, si es primaria, secundaria, la que voy a utilizar. Entonces, si es secundaria, ¿a dónde voy a ir a buscar la información? Si es primaria, qué tipo de herramientas voy a utilizar, encuestas, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, eso como que la idea es como que irlo, estandarizarlo y con la finalidad de cada uno colocarle un costo dependiendo del costo que se vaya desarrollando en cada proceso para estandarizar tanto precios y estandarizar tanto costos de prestación del servicio o costo de producción. Lo que les digo, o sea, la idea es tomar uno y hacerlo como en promedio para hacer como en promedio esa estandarización, porque como les comento, a la hora que estemos viendo costos de producción, la idea es hacer solamente un año y posteriormente hacer la proyección con la inflación, ¿no? Hacer la proyección con la inflación, que generalmente es como se trabajan todos los simuladores. Yo determino lo que me cuesta producir un año y lo que eso que me costó producir en un año, dependiendo de las cantidades que tenga en el año 2 determino la producción del año 2 y asimismo el incremento de los precios para el año 2 y así voy haciendo las diferentes proyecciones de costos de producción y asimismo las diferentes proyecciones de precios de venta, ¿no? Entonces, sí, la idea es como que tengan claridad en ese aspecto. Y claro, ya en la vida real, ya cuando la empresa esté funcionando, sí, me toca hacerlo todo por proyecto, me toca hacerlo todo por proyectos o continuos o en lotes o como me lo pidan. Generalmente muy poco, a veces es por continuo cuando una empresa está empezando, porque los clientes generalmente ellos hacen pedidos a sus necesidades, ¿no? Que es lo que nos hacen a los clientes, no sé, y la empresa se tiene que acomodar es a las necesidades que hagan o desarrollen los clientes. Entonces sí tengo que tener eso muy en cuenta ahí. Bueno, también estuvimos hablando, además de los diferentes sistemas de producción, estuvimos hablando del proceso productivo, ¿no? A la hora de hacer el proceso productivo son los diferentes pasos que voy a llevar a cabo para lograr la transformación del bien o para lograr la fabricación del producto o para desarrollar el producto. Ese es el proceso productivo. Yo les comenté que íbamos a trabajar con base en en una, eh, en una empresa que quiere constituir, que es de pulpas de frutas para comercializar en la ciudad de Bogotá. Con base en ellas que vamos a trabajar. Yo les comentaba que a la hora de hacer el flujo de procesos tenemos que tener en cuenta muy bien esta simbología que es simbología de procesos. Este símbolo, el círculo me representa que el proceso actualmente está en operación. Este me representa que el proceso, digamos que está siendo transportado o algún producto de un proceso a otro. Esto me representa que el producto está en almacenamiento y esto me representa que el producto está en inspección. O sea, se está inspeccionando el producto, se está haciendo control de calidad al producto para validar que cumpla con los estándares necesarios y requeridos para salir al mercado. Entonces, acá, como les comenté, yo hice este proceso para producir 100 kilogramos de pulpa de mango. 100 kilogramos de pulpa de mango. Aquí tengo el proceso. Los procesos son el transporte de la fruta al área de lavado. Ya estamos suponiendo que la fruta está en el almacén. Entonces, para iniciar la producción inicia cuando yo saco del almacén, transporto el producto hacia el área de lavado y eso me gasto en tiempo 3 minutos haciendo ese transporte. Después lavar la fruta, también pues me gasto un tiempo. Yo les comentaba también acá que a la hora de producir a la hora de desarrollar este flujo de proceso, tengo que tener en cuenta eh, qué tipo de recursos voy a utilizar para realizar este trabajo. Yo les hablaba de que si el recurso que voy a utilizar es capital humano, o si es maquinaria, equipo o herramienta, el recurso que voy
a utilizar. Si es capital humano, pues digamos que de pronto me voy a gastar más de 3 minutos transportando la fruta de un lugar a otro, pues transportándola al almacén, al área de lavado, ¿no? De pronto o de pronto no utilice, o me gasto menos tiempo, pero de pronto utilice más capital humano, no una sola persona, sino que requiera, para hacer este transporte en 3 minutos, requiere 4 o 5 personas para hacer este trabajo, ¿no? Entonces también esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de determinar el proceso. O en su defecto, pues una maquinaria, una banda transportadora que en menos de 3 minutos o en 3 minutos me hace el traslado del almacén al punto al punto de lavado. Entonces acá también yo puedo desarrollar esta acá también cuando yo les hablaba que yo puedo tener diferentes opciones de capacidades, ¿no? Sobre todo acá, voy a decir aquí en lavar la fruta, yo puedo decir que esta maquinaria que yo tengo cotizada me permite lavar 100 kilogramos de pulpa cada 15 minutos, esta maquinaria que yo tengo acá, pero puede haber otra que tenga una capacidad de lavarme no 100, sino 1000 kilogramos de pulpa de fruta en 15 minutos, otra que tenga 15, que me pueda lavar 10.000 kilogramos de pulpa de fruta en 15 minutos, y asimismo, pues los costos de cada una de ellas serán totalmente diferentes, ¿no? Habrá una que no necesite ni de capital humano. Lo que les digo, puedo comprar un sistema completo de producción de pulpa de fruta, que simplemente lo que voy a necesitar es colocar la pulpa en un punto, colocar la fruta en un punto, y si tengo una línea de producción, un sistema de producción con bandas transportadoras de almacén, la banda llega a la parte del lavado de frutas, a la máquina de lavado de frutas, la máquina lava, la máquina posteriormente ella misma saca la fruta y la mete en otra banda para que la fruta vaya a la zona de despulpar. En despulpar hay una máquina que despulpa, desecha la máquina todas las semillas y toma toda la pulpa y hace el proceso también de escaldar ahí de una vez. O sea, miren que hay diferentes sistemas que yo puedo utilizar a la hora de determinar cómo voy a producir el bien, ¿no? Pero todo eso tiene una restricción que es económica. Todo esto tiene una restricción que es económica, que tengo que tener en cuenta, porque no, yo puedo decir que no, a mí lo que me interesa es la máquina de 10.000. Con la máquina de 10.000, claro, yo en 15 minutos puedo lavar 10.000 kilogramos de pulpa de fruta, pero asimismo todo lo que yo tengo que comprar a lo menos tiene que venir para esta misma capacidad. La despulpadora tiene que ser como mínimo también de entre 5.000 y 10.000 unidades, creando que un cuello de botella, no sé, aquí tengo 10.000 unidades y aquí voy a producir y lavar solo 5.000, aquí estoy creando un cuello de botella de 5.000 productos del proceso de lavar la fruta para el proceso de despulpar la fruta. Entonces, o sea, hay que hacer un análisis bien claro en ese aspecto, pero todo depende desde el punto de vista económico de lo que vaya a hacer y de los tiempos que se vaya demorando en cada uno de estos procesos, ¿no? De los tiempos que se vaya demorando en cada uno de estos procesos. Entonces, para que tengan en cuenta esa, esa parte acá, ¿no? Entonces, acá de una vez, cuando yo hago mi proceso, para poder calcular estos tiempos, sí tengo que definir qué voy a utilizar, si maquinaria o capital humano en cada uno de estos procesos, para que tengan en cuenta eso. Y de una vez, pues, al decir maquinaria, tengo que definir cuál es la capacidad de esa maquinaria que voy a utilizar. A veces necesito la combinación de los dos, de una máquina y de capital humano para desarrollar la actividad. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte y hay que tener muy en cuenta las capacidades. Yo les hablaba de los tiempos ociosos que a veces queda el personal, o de los tiempos, digamos que muertos, que la máquina a veces queda parada porque no hay, como tengo un cuello de botella acá, no puedo seguir produciendo hasta que estos procesos de aquí en adelante vengan bueno, vengan, no, desarrollen la actividad para poder seguir volver al ciclo productivo que me representa este proceso. Entonces, eso lo debo tener muy en cuenta ahí. Listo, yo les hablaba de que acá en el proceso de producción, bueno, aquí tengo este proceso de producción, aquí lo hice para un solo producto, ¿no? Pero vamos a suponer que no tengo, que voy a producir no un solo producto, sino tres productos. Voy a producir pulpa de mango, pulpa de guanábana y pulpa de mora. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a traer los procesos de cada uno de ellos para acá. Ya yo los tengo de parte. Voy a producir pulpa de mango, guanábana y mora. Yo me vengo acá. Acá tengo la de mora y tengo la de guanábana.
Aquí están los tiempos que se gasta cada una de estas tres pulpas. Digamos que yo voy a decidir que voy a vender tres productos, no un solo producto con mi empresa, sino tres productos con mi empresa. Entonces, acá el dilema viene, bueno, ¿cuál de estos tres productos es el que más fabrico? Porque el tiempo sigue siendo el mismo. Voy a trabajar una sola jornada. Bueno, de esto les también en la clase anterior, que hablábamos de a la hora de determinar la capacidad de producción, hay una limitación que es tiempo, ¿no? Hay una limitación que es tiempo, pues desde aquí, pues para el proyecto se decidió trabajar un solo turno de 8 horas, pues esas 8 horas al día me representan 480 minutos, se decidió trabajar de lunes a sábado, en promedio 26 días, se va a trabajar por mes, eso me representa al mes 12.400 minutos, me representa esto el mes 12.400 minutos, entonces tengo 12.400 minutos para distribuirlo entre producir pulpas de mango, pulpas de mora y pulpas de guanábana. Y pulpas de guanábana. Entonces acá la pregunta es, listo, de esos 12.480 minutos para determinar cuál es mi capacidad máxima de producción, tanto para mango, para pulpa de mango, para pulpa de mora y para pulpa de guanábana, o sea, tengo que ver qué variable es la que me permite a mí de decidir cuál de ellas pues producir más y cuál producir menos. Antes de eso, aquí nosotros habíamos hablado en la clase anterior, por ejemplo, para mango, produciendo, aquí estoy hablando de una producción óptima, que de pronto no estoy siendo tan real. La producción óptima es la capacidad de diseño. Cuando se diseña la fábrica, se dice, no, esta fábrica tiene una capacidad de diseño eh, pues, de producir, digamos que X cantidad de productos. Pero recuerden que yo les hablaba de que no se está teniendo en cuenta el mantenimiento de la maquinaria, la limpieza del área de trabajo, y eso es tiempo que me va quitando de los 480 minutos. O sea, de estos 480 minutos que tengo, no todo lo voy a destinar para producir los bienes, ¿no? De estos 480 minutos que tengo al día, no todo lo voy a destinar para producir los bienes, porque necesito, como les comento, un tiempo que voy a destinar para la limpieza de la maquinaria, para la limpieza de la zona de trabajo, y más ahora pues, con estos tiempos de pandemia, que los tiempos prácticamente se incrementan muchísimo más, o sea, el tiempo que le destinamos a la capacidad de producción es bajo. Digamos que ese tiempo que yo determino que, que realmente voy a utilizar como de pronto como una capacidad efectiva. O sea, yo puedo determinar una capacidad de producción óptima, una capacidad de producción óptima, capacidad de producción óptima. Yo puedo determinar una capacidad de producción óptima. SC quiere decir de producción óptima. Yo puedo determinar una capacidad de producción óptima. Puedo determinar una capacidad de producción efectiva, capacidad de producción efectiva y una capacidad de producción real, que es la que realmente voy a utilizar para la producción de mis bienes. Una capacidad de producción real, que es la que realmente voy a utilizar para la producción de mis bienes. Acá capacidad óptima, lo que estoy diciendo es que voy a destinar los 480 minutos para la producción de los bienes, y pues sabemos que eso no es así. No es real que los 480 minutos se destinen para la producción de los bienes, porque lo que les digo, yo necesito hacer mantenimiento, a veces las máquinas se dañan, entonces mientras vienen a reparar la máquina, es capacidad de producción que no estoy, con la cual no estoy trabajando. Entonces, sí necesito determinar acá, más o menos de estas 480, cuál sería esa capacidad efectiva de trabajo. Yo puedo decir, bueno, no, con los mantenimientos que se hacen en mi fábrica, claro, yo lo digo acá al ojo y como un ejemplo, pero sí ahí tocará de pronto con el jefe de producción, que es el que de pronto conozca, determinar cuál sería esa capacidad de producción efectiva. Entonces aquí puedo decir que la capacidad de producción efectiva es un 90% de la capacidad óptima, es mi capacidad de producción efectiva. Y mi capacidad de producción real, digamos que a veces se enferma la gente, a veces se daña la máquina y todo eso, yo puedo decir que mi capacidad de producción real es del 85%.
O sea, realmente de los 480 minutos voy a utilizar el 85% de ese tiempo para la producción de los bienes. Eso es lo que quiero decir acá, ¿no? De esos 480 minutos realmente voy a utilizar 85, el 85% para producir estos bienes. Entonces me toca volver y recalcular este tiempo para hallar esa capacidad de producción real. Lo voy a hacer acá. Acá habíamos dicho que tenemos ese turno, pero voy a hallar acá la capacidad de producción real. Esta es capacidad de producción óptima, pero la capacidad real, digamos que era el 85%, era el 85%, entonces son 8 horas por el 85%, es mi capacidad de producción real. Acá lo mismo serían 480 minutos por el 85%, sería mi capacidad de producción real, serían 408 minutos. Acá pues sí, los 26 días, acá siguen siendo los mismos 26 días, pero ya ahora mi capacidad de producción al mes en minutos vendría siendo 10.608 minutos, que si recuerdan, yo les había dicho que para hallar la capacidad de producción real en productos lo hacíamos de la siguiente forma, ¿no? Aquí yo les puse una fórmula que la capacidad de producción sería igual al tiempo que tengo para cada mes, destinado para cada mes, dividido en el tiempo que dura el proceso, dividido en el tiempo que dura el proceso, multiplicado por las cantidades del proceso. Aquí este proceso está para producir 100 kilogramos de mango, para producir 100 kilogramos de mango. Entonces, lo habíamos hecho con la capacidad de producción óptima. Aquí había tomado los 278 minutos que dura el proceso de mango, que yo tomé el I-64, el I-64 viene siendo los minutos al mes, los dividí por la cantidad de minutos que duro para producir los 100 kilogramos de mango, y eso lo multipliqué por 100 kilogramos de mango, que es lo que me da el proceso, y me dice que al mes puedo producir 4.000, tengo una capacidad óptima de producción de 4.000, capacidad óptima de producción en kilogramos. O sea, al mes puedo producir 4.489,21 kilogramos como capacidad óptima, ¿no? Y al año, la capacidad óptima de producción al año vendría siendo de 53.870. 53.870 vendría siendo la capacidad óptima de producción. Entonces, acá tengo una capacidad óptima de producción mes y tengo una capacidad óptima de producción año. Pero lo que me interesa es la capacidad óptima de producción real. Entonces, la calculo, la capacidad óptima de producción real sería igual a la capacidad óptima de producción. La capacidad óptima de producción sería igual a lo siguiente, ¿no? Sería igual a aquí capacidad óptima de producción, aquí sería capacidad real de producción. La capacidad real de producción, capacidad real de producción, la capacidad real de producción sería igual, la fórmula me dice que es igual al tiempo en mes dividido en el tiempo del proceso multiplicado por la cantidad de producto. Entonces el tiempo en mes de la capacidad real es igual a 10.608 minutos, lo divido en 248 minutos. ¿Por qué estoy tomando, digamos, que la unidad de medida en minutos? Porque el proceso lo tengo medido en minutos. Entonces voy a pasar el tiempo que tengo disponible por día o por mes, lo voy a pasar a minutos para poder hacer el, el cálculo, haciéndolo digamos que con unidades de medidas equivalentes, unidades de medidas que sean iguales, ¿no? Y eso lo multiplico por 100 unidades que dura este proceso. Por 100 unidades que dura este proceso. Entonces acá me dice que al mes voy a producir esta cantidad de productos que son 4.277 4.277 kilogramos de pulpa. Miren que pues antes con mi capacidad óptima de producción eran 4.489, pero como les digo, esta capacidad nunca vamos a lograrla. ¿Por qué no vamos a lograrla? Porque tenemos que hacer mantenimiento, tenemos que hacer limpieza a los equipos, tenemos que hacer limpieza a las zonas de trabajo. Entonces eso me reduce el tiempo que realmente le estoy dedicando a la producción.
Entonces, esta sí viene siendo realmente la que pues, en promedio podemos estar nosotros utilizando, y estas serían las cantidades para producir pulpa de mango, que serían de 4.277,42 kilogramos. Esto lo multiplico por 12 y me da la capacidad de producción me da la capacidad de producción ¿qué? Al año. Al año, o sea, mi capacidad de producción al año sería de 51.329 0,03 kilogramos de pulpa al año. Esta sería mi capacidad de producción máxima que yo voy a tener para producir mis bienes, ¿no? Acá, esto como les digo, para producir mango. Voy a colocar acá para producir mango. Mango. Esta es mi capacidad. Si decido solamente de los tres productos que tengo, si decido solamente vender pulpas de mango, si decido solamente vender pulpas de mango, esa sería mi capacidad de producción, 51.329 kilogramos. Si decido solamente vender ahora solamente pulpa de mora, si decido solamente vender pulpa de mora, entonces acá el procedimiento es muy similar. Es igual a la capacidad que tengo por día de producción en minutos tengo una capacidad de producción por día mi capacidad de producción por día en minutos, voy a tomar la real, es 10.608 minutos, lo multiplico por la capacidad de producción del proceso de mora, que es de 248 minutos, y eso lo multiplico por la cantidad de productos que se desarrollan en este proceso, que son 100 kilogramos de mora. Para producir 100 kilogramos de mora, entonces lo voy a multiplicar por 100, y acá tengo lo que voy a producir. Aquí vamos a ver acá. Tomé, veamos los valores que tomé acá, 248, lo multipliqué por el 10.000 algo, y me da ese dato, bueno, pero me da similar acá, pero que debe ser diferente. Vamos a ver aquí qué datos tomé. Acá, sí, acá había tomado un dato que no era, porque tomé el dato de pulpa de fruta y estoy con pulpa de mango. Entonces acá vengo y acá, listo. Acá miren que acá ya sí tengo el dato real del mango. El dato real del mango son 3.800 kilogramos mes que puedo producir máximo trabajando un turno, ¿no? Si yo decido trabajar 2 turnos, pues tengo por seguro que eso se me duplica. O se me duplica, se me triplica si decido trabajar los 3 turnos de capacidad de producción, ¿no? Pero trabajando un turno, esta sería mi capacidad de producción que tengo de trabajo en el turno. Entonces, de mango al mes, de 3.815 kilogramos de mango, al año serían 45.789. De pulpa de mora, de pulpa de mora serían al mes serían 4.277 kilogramos, y el año serían 51.329 kilogramos de pulpa de mora. Y de pulpa de guanábana, de pulpa de guanábana, de guanábana, de pulpa de guanábana yo puedo producir, veamos, determinemos la capacidad de producción, sería igual a lo mismo, lo que es igual al tiempo que tengo destinado para producción en el mes, o sea, mi capacidad que tengo en el mes de tiempo, que es 10.608 minutos, lo divido en la capacidad del proceso de producción, que en este caso es de 263 minutos, y eso lo multiplico por 100 kilogramos. Y eso lo multiplico por 100 kilogramos. Entonces acá ya tengo la capacidad de producción por guanábana, si decido única y exclusivamente producir solo guanábanas, ¿no? Estos tiempos, como les digo, me pueden cambiar. Si yo mejoro la infraestructura, por ejemplo, yo puedo conseguir una lavadora de fruta que ya no me haga el lavado en 15 minutos, sino como lo hago en 5 minutos. Ya son 5 minutos que me estoy ahorrando, y es solamente con este movimiento que yo hago acá, de estos 5 minutos, miren lo que me cambió la capacidad de producción de pulpa de mango. Antes pues tenía un máximo al año de 45.000 unidades, ahora me incrementó en 2.000 unidades. Claro que lo que les digo, hay que tener en cuenta también los costos que tiene esa tecnología, ¿no? A la hora de hacerlo bien. O sea, hay que tener en cuenta muchas variables ahí a la hora de decidir cuál es la capacidad de producción que necesitamos nosotros para producir nuestros bienes, pero a medida que la empresa le va yendo bien y que la empresa puede reinvertir en mejorar su capacidad tecnológica, pues esa capacidad tecnológica va a ser redundante en producir más cantidades de bienes y asimismo atender más mercado, ¿no? Asimismo atender más mercado. Entonces esa es
son variables que tenemos que ir analizando e ir viendo de nuestro proceso productivo. Entonces, como les comento, aquí tengo la capacidad de producción. Si única y exclusivamente me dedicara a producir mango, esta sería la capacidad. Si me dedicara a producir mora, esta sería la capacidad. Y si me dedicara a producir guanábana, esta sería la capacidad. Ahora, ¿cómo hago yo para distribuir estas capacidades o cómo voy a para distribuir de estos 10.000 y pico de minutos que tengo al mes, cuánto decido que voy a producir de mango, cuánto decido que voy a producir de mora y cuánto decido que voy a producir de guanábana? ¿Alguien de pronto sabe algo de cómo hacer esa distribución? ¿Cómo podemos hacer esta distribución? Si alguien me puede de pronto colaborar ahí. O cómo se, o de pronto que se imaginen, de pronto no que sepan, sino que cómo se imaginan que se puede hacer esa distribución. Hola, yo puedo opinar, pues yo supongo que también podría organizarse primero según la necesidad de los clientes, que es lo que más sale en el momento y qué es lo que necesito producir. Pero también en empresa podíamos producir, por ejemplo, por días, un día o 2 días cierta fruta y otros 2 días pues otra fruta. Entonces así vamos a tener producción de todas las frutas en existencia en el momento. No, sí, sí, es correcto, Yanesi. Pero mira que si yo decido producir un día o 2 días, pues sería lo mismo que producir a un mes, en un día producir el 30% para pulpa de mango, el 30% para pulpa de fruta y 30% para pulpa de guanábana y el 30% para pulpa de mora. O sea, sería más o menos lo mismo, pero lo estoy haciendo por día, ya. Un día produzco esta, pero tú dijiste algo muy importante al inicio de tu participación, que eso depende del cliente. El cliente es el que me decide. Yo como empresa, yo no voy a producir lo que me gusta a mí, yo tengo que producir lo que le gusta al cliente. Entonces el cliente es el que me va a dar la pauta para definir y decidir qué es lo que voy a producir. O sea, excelente esa participación porque es el cliente es el que al final del cabo el último que decide es el cliente, entonces no decido yo. Claro, yo puedo utilizar acá, por ejemplo, si yo quiero de pronto meterme a temas un poco más complejos, de más cálculo, puedo utilizar programación lineal, puedo utilizar programación exponencial o cualquier otro tipo de programación para que me indique cuál es la producción óptima en materia de costos. Yo puedo hacer eso también con materia de costos de producción. Puedo determinar de estos tres productos cuál es el que me optimiza mis costos de producción. Sí, pero no estoy siendo realista porque es que yo no tengo que tener en cuenta la producción con base en la optimización de mis costos de producción, sino en lo que demanda mi mercado. Entonces, si mi mercado demanda más mango, más pulpa de mango, lo que tengo yo que producir es muchísimo más pulpa de mango. No puedo producir cualquier otra cosa, sino pulpa de mango, lo que me decía el mercado. De pronto en mis costos de producción, mi costo de producción me dice que lo más eficiente es producir mora, porque la pulpa de la fruta es más barata y además de eso, pues el proceso es muchísimo más rápido. Es muchísimo más rápido de pronto aquí en el despulpado, es muchísimo más rápido despulpar mora que despulpar mango. Entonces de pronto sea más óptimo este proceso y en materia de costos sea mejor, pero si el mercado lo que me está demandando es mango, lo que tengo que producir es más mango. Entonces, con base en lo que dijo Yanesi, es ahí lo que yo tengo que hacer cuando haga mi investigación de mercado, incluir una pregunta también en mi investigación de mercado, en mi encuesta, si estoy desarrollando una encuesta de los siguientes tipos de productos, ¿cuál consume con más frecuencia? Esa sería una pregunta importante ahí para saber la frecuencia de consumo del producto, para ver cuál de los tres, en este caso, es el que más consume la gente y en qué porcentaje. Entonces, la encuesta me puede decir que el 60% de los encuestados respondió que consumen pulpa de mango, les gusta consumir la pulpa de mango. El 25% contestó que le gusta consumir la pulpa de mora. El 25% contestó que le gusta consumir la pulpa de mora. Y el otro 25% de los encuestados me dice que consume la pulpa el otro 15% consume la pulpa de guanábana. Entonces, ya con base en esto que me arroja el mercado, como digo Yanesi, con base en esta información que me arroja el mercado, acá ya yo puedo también con base en esto distribuir mi tiempo de producción y hacer lo que decía Yanesi, pues digamos que son 26 días, el 60% de esos 26 días lo voy a destinar a producir, en este caso mango, ¿ya?
o en su defecto el 60% de producción del día voy a destinarlo a producir mango. De los 400 minutos, 240 va a ser para producir mango, el otro porcentaje va a ser para producir mora y el otro porcentaje va a ser para producir guanábana. Digamos que de esa forma podríamos nosotros hacer la distribución, pero así es lo que tiene que distribuirse. Del 60% de la producción, de los minutos que yo tengo, ese 60% de minutos lo voy a destinar para producir pulpa de mango. Este 25% lo voy a destinar para producir pulpa de mora y este 15% lo voy a destinar para producir pulpa en este caso, eh, de, de guanábana. Entonces, así de esa forma lo voy a desarrollar ahí. Así de esta forma lo voy a desarrollar acá. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Acá tengo los productos que voy a desarrollar. Esto lo voy a llamar la participación en la participación en el mercado. Y ahora aquí voy a determinar el tiempo de producción, el tiempo de producción por cada uno de estos bienes. Si el 60% del mercado me dijo que consume, que consume más la pulpa de mango, entonces los minutos que yo tengo disponibles al mes, también le voy a destinar el 60% de minutos a esa producción. Entonces, esto va a ser igual al 60%, lo multiplico por los minutos reales de producción, que son 10.608 minutos reales de producción. Entonces, esto me queda que vienen siendo 6.364 minutos que voy a destinar para producir pulpa de mango. Y acá mismo abajo ya lo tengo formulado, 2.000 y pico para producir, 2.652 para producir pulpa de mora y 1.591 para producir pulpa de guanábana. Aquí tengo los 10.608 minutos que que ya había destinado para la producción. Entonces acá ya tengo distribuido esto. Entonces acá tengo el total. Y ahora acá voy a determinar la capacidad de producción en productos. Capacidad de producción en, en productos o en cantidades. Voy a llamar acá en cantidades. La capacidad de producción en cantidades. Entonces, esta capacidad de producción en cantidades la utilizo esta misma fórmula, que me dice que la capacidad de producción es igual al tiempo mes dividido en el tiempo del proceso y eso multiplicado por la cantidad de productos del proceso. Entonces, acá vengo, esta capacidad de producción será igual entonces al tiempo mes dividido en el tiempo del proceso, que son estos los 278 minutos, y los multiplico por en este caso por 100 unidades, que es la que se lleva cada proceso. Entonces acá tengo mi capacidad de producción al mes para la pulpa de mango. Acá también ya tengo para la pulpa acá déjenme, esto dividido en esto, bueno, acá lo voy a hacer manual. Acá sería igual a paréntesis primero, sería igual a este dato, al tiempo de producir mora, dividido en el tiempo que dura el proceso de producción de la mora y eso multiplicado por 100 unidades y me da la capacidad de producción de mora al mes. Y acá lo mismo, me vengo y hago lo mismo con la guanábana, hago lo mismo con la guanábana. La guanábana es igual al tiempo para producir la guanábana y eso lo multiplico por el tiempo acá de producción y esto lo multiplico por 100. Y acá tengo ¿qué hice? ¿Qué hice? Multiplicar es dividir. Y acá tengo los tiempos, la capacidad de producción por mes. Esto es la capacidad de producción por mes. Al mes, de los 3 productos, puedo producir 3.933 productos. Eso es lo que puedo producir al mes. Y al año voy a producir cada uno de los 3 productos y en total, esta es mi capacidad de producción de cada uno de esos productos al año. Entonces acá tengo esa capacidad también de producción. Entonces, si se dan cuenta, miren que la capacidad de producción, ahora sé que es de mi capacidad de producción de mi empresa para producir los 3 bienes, es de 47.566 productos. Esta es la capacidad máxima de producción invirtiendo, comprando una maquinaria o haciendo las combinaciones tanto de capital humano como de maquinaria que me permitan
hacer este proceso en 3 minutos, este otro proceso en 15, este otro proceso en 60, este otro en 15, otro en 60, otro en 120, y así sucesivamente para que me dé acá 278, para que me dé acá 228 minutos y para que me dé acá 263 minutos de producción. Entonces acá, esta es la capacidad que yo tengo de producción de mis bienes. Esta es la capacidad de producción, como les digo, que tengo haciendo esta inversión en maquinaria, equipo de herramientas y contratación en personal al inicio del montaje de mi empresa, ¿no? Esto es lo que yo tengo acá. Si yo quiero incrementar, de pronto si yo quiero utilizar para el año 1 de prestación de mi servicio, esta capacidad total, quiero vender los 47.566 unidades, para el año 2 o decido producir la misma cantidad de bienes o si logro tener algún incremento, tengo que volver nuevamente a invertir en maquinaria, equipo, herramientas para poder llegar a la capacidad de producción que estimo voy a tener en el año 2. O sea que acá lo que voy a estar haciendo es inversiones constantemente y lo ideal cuando uno monta una empresa es hacer inicialmente una empresa el primer año que a lo menos durante la evaluación del proyecto no hay una variación de esa inversión. ¿No? O sea, esto se llama una inversión escalar. ¿Cómo les voy a graficar acá? Si yo decido, si yo decido en el primer año, si yo decido en el primer año, por ejemplo, voy a hacer esto acá, voy a hacer este plano aquí cartesiano. Si yo decido en el primer año, digamos que hacer crecimientos de mi capacidad de producción en cada uno de los años, esta es la capacidad que tengo en un año, este es el año 1, este es el año 1 y esta es la capacidad de producción. En el año 2, lo que dije fue que iba a incrementar mi capacidad de producción. En el año 3 lo que dije era que iba a incrementar mi capacidad de producción. Entonces, mire que voy incrementando en cada año, voy incrementando la capacidad de producción. Entonces, lo que tengo es que estar sacando dinero de inversión constantemente para hacer para acomodar mi capacidad de producción cada uno de los años, ¿no? Eso se llama, digamos que un sistema de inversión escalar. O sea, que a medida que va pasando los años voy invirtiendo digamos que para llegar a la nueva capacidad de producción. Hay otra forma de inversión, hay otra forma de inversión también que puede ser la siguiente. Hay otra forma de inversión también que puede ser la siguiente, que yo decido a la hora de invertir en mi empresa, voy a hacer acá nuevamente el plano cartesiano, decido a la hora de vender mi empresa, digamos que tengo una capacidad de producción que viene hasta aquí, pero ya a partir de acá decido mejorar la capacidad de producción. ¿Ya? Entonces, acá lo que hago es que este es un año, este es otro año, pero a partir acá de este año decido hacer nuevamente inversión. Entonces, lo que voy a hacer es que esta capacidad de producción que yo tenga me alcance lo menos para los 3 primeros años y a partir del tercer año lo que voy es a invertir nuevamente la capacidad de producción, voy a invertir nuevamente capacidad de producción para que a partir del cuarto año tenga mayor capacidad de producción y pueda atender a más segmentos del mercado. Este es otro sistema también de producción que no lo hago año a año, otro sistema de inversión, no lo hago año a año, pero sí lo hago después de cierto tiempo de años, hago la inversión de mi empresa. Y el último sistema de producción, y el último sistema de producción es que yo puedo también acá, digamos que determinar para para mi empresa, para toda la evaluación de mi empresa, voy a definir esta capacidad de producción. Voy a definir esta es mi capacidad de producción y estos serán los bienes que voy a producir, digamos que año a año. Aquí tengo un año, acá tengo otro año, otro año, otro año, otro año. Entonces, el primer año voy a producir esta cantidad, el segundo año voy a incrementar esta cantidad, el tercer año voy a incrementar esta, el cuarto año voy a incrementar aquí y el quinto año llego al tope de la producción. O sea que hago hago una sola producción y la producción en este caso es creciente, una pendiente creciente tiene digamos que la producción que voy haciendo, pero hago una sola del proyecto y no hago diferentes inversiones como les mostré anteriormente. Nosotros en este caso vamos a suponer para el proyecto, para el simulador que vamos a hacer, porque la idea es que hagamos un simulador financiero
de toda la información financiera de nuestro proyecto, vamos a suponer este último sistema de producción, que es que hago una sola inversión de maquinaria, equipos, herramientas, y esa sola inversión me va a permitir cubrir los 5 años de producción. O sea, eso es lo que voy a hacer acá con esta parte, una sola inversión. No sé si tengan preguntas hasta el momento de lo que llevamos. No, señor, por mi parte no. Listo, Isabel, gracias. Entonces, como les decía, ya yo llegué la capacidad de producción máxima que voy a hacer con esta, que es lo que, y a la hora de definir la inversión, lo que les decía, vuelvo y recalco acá, para poder terminar estos minutos necesito determinar entonces cómo voy a prestar cómo voy a desarrollar este proceso. Si con capital humano, con mano de obra, o en su defecto con maquinaria. Capital humano, mano de obra, en su defecto con maquinaria. O sea, acá debo tener muy en cuenta eso, porque aquí de una vez también ya definiendo, también acá defino mis costos de la inversión que voy a necesitar, tanto en maquinaria, herramientas y equipos, porque acá puede que tenga capital humano, pero por capital humano acá, por ejemplo, puede que no me lo eche al hombro, sino que compre una carretilla, una carreta, una zorra, creo que es que le llaman, y con la zorra que sea que transporte los bultos de mango. Entonces acá sí necesito una herramienta. Entonces acá debo definir también, entonces, si utilizo capital humano, ¿qué herramienta voy a utilizar? Si no utilizo maquinaria, entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? Va a utilizar el capital humano. Pero si utilizo capital humano y utilizo maquinaria, y si utilizo herramientas, pues tengo que definir estas tres cosas que necesito en cada proceso. Y a la vez, como les digo, eso es lo que cuando yo decida si voy a utilizar los tres, voy a utilizar uno, voy a utilizar dos de ellos, entonces, ¿cuál es el tiempo promedio prestando ese servicio para esta capacidad que tengo acá? Para esta capacidad que tengo acá, que el proceso está en este caso para 100 kilogramos de mango. Así me toca a mí hacer este proceso por cada uno de los productos que yo vaya desarrollando. Entonces, con base en eso, aquí pues yo defino una vez cuál es mi inversión de mi maquinaria, de mi equipo de herramientas que necesito. Acá coloco de una vez las especificaciones de la maquinaria que voy a utilizar, con la que voy a trabajar, la vida útil de esa maquinaria, todo me lo defino acá. Claro, tengo que salir antes a hacer una cotización, a cotizar de maquinarias que se dediquen en este caso, a lavar la fruta y qué capacidades tienen esa maquinaria, cuál es la vida útil en horas o en minutos que tiene esa maquinaria, para tener todo eso en cuenta a la hora de hacer las depreciaciones también de la maquinaria y de los equipos, ¿no? Entonces, todas esas cosas tengo que hacerlas, yo tengo que salir a cotizarlas para poder ahí sí venir acá a sentarme y decidir, bueno, una persona me hace ese trabajo para producir, para procesar ese 100 kilogramos, me lo hace en tantos minutos, con la máquina lo hago en tanto. Pero bueno, además de, me ahorra tiempo la máquina, sí, pero el siguiente proceso, si yo agilizo acá la producción con esta máquina, el siguiente proceso de pronto eso me queda, me comienza a generar un cuello de botella, porque el siguiente proceso no tiene la capacidad. Entonces, para el siguiente proceso tengo que buscarle una capacidad que me permita lo menos que el 80 o el 70% de lo que produzca en el proceso anterior se procese en este nuevo proceso, para no generar un cuello de botella tan alto y que el producto se me queda y se me dañe. Entonces, son muchas las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir mi proceso de producción, para que tengan eso en cuenta, ¿no? Entonces, volviendo acá, ya pues acá decidimos, digamos que voy a hacer el plan de negocio para pulpa de fruta, pero voy a decidir que voy a hacer una sola inversión. Acá voy a pasar esto yo creo que ya yo lo había pasado, si aquí está, aquí voy a pasar esto a años, voy a pasar esto a años que ya lo tengo, voy a eliminar este de acá y este que fue la que canicé. Listo, acá tengo esto ya en años. Esta es la capacidad que tengo en años. Entonces ahora lo que voy a hacer es mi proyección. Voy a hacer mi proyección de productos que voy a producir. Voy a hacer mi proyección de productos que voy a producir. Y eso fue lo que me voy a venir acá. Voy a hacer la proyección de pulpas de frutas
a producir. Aquí tengo mi proyección, entonces esta proyección lo voy a hacer para la pulpa de mango, la pulpa de mora y la pulpa de guanábana. Acá tengo unos años, tengo el año 1 de desarrollo de mi proyecto, tengo el año 2 de desarrollo de mi proyecto, tengo el año 3 de desarrollo de mi proyecto, el año 4 y el año 5. Digamos que, ¿por qué 5 años? Recuerden que yo les colocaba acá, yo puedo hacer un proyecto a 5, a 10, a 15, a 20 años, eso depende de la característica también de cada producto. Yo no puedo un proyecto para fabricación de aceite de palma solamente a 5 años porque digamos que la primera cosecha de la palma se da, la gran cosecha se da como a los 3 años. Entonces, si yo lo hago 5 años con toda la inversión que eso requiere, en 2 años no voy a recuperar la inversión. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, de palma se hacen cada 20 años generalmente. Los proyectos también de extracción de petróleo se hacen también a 20, 50 años, se hace la evaluación del, del proyecto. En este caso, este proyecto a 5 años yo lo puedo desarrollar, no tengo ningún tipo de inconveniente para determinar la viabilidad del proyecto en esos 5 años, si es viable o no es viable el proyecto, desarrollarlo en esos 5 años y si los inversionistas van a recuperar la inversión. Entonces, este tiempo también yo lo defino con base en el tiempo que yo quiero evaluar el proyecto. En este caso, el proyecto de evaluación es de 5 años, pero también hay que tener en cuenta las características de cada empresa para definir este tipo de tiempo de evaluación. En este caso yo lo definí que era 5 años acá el tiempo para este proyecto. Entonces acá tengo esta capacidad de producción que son 47.586, tengo esta capacidad por fruta. Entonces, esta capacidad máxima que tiene, esta capacidad la voy a colocar en el año 5, porque es hasta el año 5 es donde voy a completar toda esa capacidad de producción. Esta capacidad la voy a colocar en el año 5. Acá, ¿no? Como decidí que no iba a hacer más inversiones durante todo, o sea, solamente iba a ser una inversión al inicio del proyecto, entonces que lo que voy a hacer es que voy a definir una capacidad de producción en el año 1 y que esa capacidad de producción se me vaya incrementando año a año hasta que llegue a esta capacidad en el año 5. Eso es lo que voy a definir acá, ¿no? Esto es lo que voy a definir acá. ¿Cómo determino yo ese porcentaje de crecimiento? ¿Cómo determino yo ese porcentaje de crecimiento año a año de la capacidad de producción? Con el Producto Interno Bruto, con el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía del sector. Ustedes no sé si ven que a finales de año o inicios de año dicen, no, la economía colombiana creció en un 2, no sé tantos por ciento, o en un 3%, en un 4%, en un 5%. Digamos que pues el Producto Interno Bruto lo que me maneja, yo les expliqué eso en la parte de sectores, pues se en cuenta que tenemos todos los sectores de la economía, desde el sector primario, el sector secundario, que es todo el sector de transformación industrial, y el sector terciario, que es todo el sector de servicio. Cada uno de ellos hace un aporte a la economía y con eso se calcula más o menos un ponderado de crecimiento. El crecimiento creo que para este año en Colombia fue, creo que del año pasado, creo que fue del 2,7%, creo que fue el crecimiento del Producto Interno Bruto. Creo que fue el crecimiento, pero particularmente no voy a tomar el PIB general, sino que me voy a ir al PIB sectorial y voy a ubicar el sector de alimentos. Y voy a ver en cuánto creció el sector de alimentos, cuánto creció mi sector de alimentos. Entonces, hay unos sectores, por ejemplo, que crecen más que otros sectores en la economía. Y el promedio ponderado más o menos me da que es del 2, y pico por ciento, pero hay unos sectores, pues, por eso el PIB de alimentos, no sé realmente cuánto creció, pero bueno, puede que esté por encima de la media. Hay otros sectores que estén por debajo de la media de producción. Digamos que, creo que les digo, el Producto Interno Bruto, lo que se saca es como un promedio ponderado de todo el crecimiento de esos sectores acá. Acá lo que voy a suponer yo que el PIB sectorial de alimentos tuvo un crecimiento del 5%. Digamos que ese es el crecimiento que tuvo el PIB sectorial del 5%. Claro, para definir yo qué porcentaje de incremento va a tener acá cada uno de estos años, qué porcentaje de incremento va a tener cada uno de estos años, pues yo lo que voy a hacer es buscar una base de datos de todo el Producto Interno Bruto de los últimos 10 años. Eso es lo que voy a hacer acá. Tener una base de datos del Producto Interno Bruto de los últimos 10 años. Voy a poner un ejemplo acá. Acá yo voy a poner este ejemplo. Acá tengo que estamos
en el año 2020, la información que está en el DAN es del año más aproximadamente del año 2018, entonces voy a tomar del año 2009, 2009, 2010, 2011 y así sucesivamente hasta llegar al año 2018, 2017, 2018. Entonces acá lo que voy a hacer es colocar todo el crecimiento del PIB en estos años. Acá vamos a suponer que el PIB creció un 6%, acá el PIB que creció un 4, un 5%, acá el PIB creció un 7%, acá creció un 5%, lo voy a dar acá de estimaciones, acá creció en el 2014 creció un 6%, creció un 3%, acá creció un 8%, acá el año, bueno, estoy inventando, no son datos reales. Acá lo que voy a hacer yo son proyecciones. Acá lo que puedo hacer yo son proyecciones. Acá puedo hacer una proyección hasta el año 2020. Acá me vengo y hago una proyección, estoy del año 2020, voy a hacer 2021, 22, 23, 24, 25. Hasta el año 2025 hago una proyección del Producto Interno Bruto. Para ello, para saber qué método de proyección es el más indicado para proyectar estos números, lo que voy a hacer es algo que les expliqué también al inicio del mercado, que es que voy a seleccionar estos datos, estas variables, y lo que voy a hacer es que las voy a, bueno, voy a hacer algo acá, voy a pasar esto a números que sean más sencillos, que no sean tan largos. Digamos que 2009 es el año 1, es el momento, el año 1, este es el año 2, año 3, para no tener acá que no me salga tan alta la fórmula. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar estos datos, me vengo a graficar, me vengo a insertar gráficas, y acá en insertar gráfica le digo que me inserte una gráfica de línea, y le digo que me inserte más o menos una de línea, que me inserte esta gráfica de línea. Le voy a decir que no, esta de acá, que me inserte esta gráfica de líneas, le doy a aceptar. Y aquí más o menos tengo dibujado cómo ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto. Si se dan cuenta, es un comportamiento más o menos cuadrático. Aquí subió, acá bajó, acá subió, acá bajó. Digamos que si nos metemos a trigonometría, esto sería como una representación del seno. Sería más o menos la representación que estamos viendo acá. Pero acá lo que me sirve es que me voy a venir acá y le voy a dar acá, me voy a ubicar en la línea, le voy a dar clic derecho en la línea y le voy a decir que me agregue una línea de tendencia para ver cuál es la línea de tendencia. Entonces, acá yo tengo diferentes líneas de tendencia. Tengo una línea de tendencia exponencial, una línea de tendencia lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. Y acá tengo unos factores que son importantes, que es el valor R al cuadrado, que es el que me mide la interdependencia que hay entre las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente en este caso son los años, la variable dependiente en este caso viene siendo la cantidad, el porcentaje que creció en este caso el Producto Interno Bruto año a año. Entonces acá lo voy a hacer, digamos que aquí lo que estoy utilizando son proyecciones de líneas de tiempo, ¿no? Que eso se llama en estadística series de tiempo. Es lo que estoy utilizando, o lo que voy a utilizar acá es proyecciones de series de tiempo. Entonces acá simplemente le digo que me agregue este dato en la operación que estoy desarrollando, que me agregue este dato en la operación que estoy desarrollando. Y ya acá veo que cuando la tendencia, se utiliza una tendencia lineal, tengo un R al cuadrado de 0,161. ¿Qué me dice el R al cuadrado? El R al cuadrado me dice lo siguiente: si el R al cuadrado lo mido entre 0 y 1, entre 0 y 1. Si el R al cuadrado es 1 o cercano a 1, quiere decir que existe una interdependencia entre las dos variables, entre la variable independiente y la variable dependiente. O sea que la variable independiente explica el resultado de la variable independiente. En este caso, a medida que van creciendo los años, explica el por qué el crecimiento de si es un crecimiento, en este caso creciente, indica. Si es cercano a 0, quiere decir que no hay ninguna relación entre las variables, como lo que me sucedió acá, que me dio 0,16. O sea que si voy a utilizar para hacer una proyección a través de este método lineal, no sería el mejor método para hacer las proyecciones acá de esta parte. Este método no es el indicado. Ahora me vengo, selecciono y voy a utilizar, por ejemplo, ahora selecciono, le digo que me agregue nuevamente tendencia de línea,
Acá eso es más que todo un método, como un método de pronto logarítmico polinómico. Acá le digo polinómico y le digo que me agregue de pronto, que me agregue esta variable cuando me sigue dando lo mismo el polinómico, me sigue dando muy similar. Le voy a decir ahora que me agregue otro, el exponencial, a ver qué tal me da. Aunque también esto es como un promedio móvil, si se dan cuenta también aquí lo que estoy es como una especie de promedio que crece, baja, vuelve y crece, vuelve y baja, y lo que estoy teniendo es como una línea como media, como me mide como un promedio, claro, es un promedio a la baja, lo que se está generando acá en esta tendencia. Entonces acá lo que voy a hacer yo es lo siguiente ahora, voy a ver acá ahora y le voy a decir que me haga nuevamente la línea de tendencia, que me agregue la línea de tendencia, pero que me la agregue ahora, ya le dije la polinómica, lo voy a decir que me agregue ahora la exponencial, lo mismo, la exponencial me lo dejen lo mismo, 0,18, el exponencial no, lo voy a decir, entonces, o sea, esto lo que estoy haciendo es como para medir cuál es digamos que eh, esa tendencia que me explique estos datos. En este caso, ninguna de estas tendencias es la más indicada ninguna de estas tendencias es la más indicada para explicar estos datos. Ninguna de ellas me explica los datos porque no hay una dependencia entre las variables, o sea, no puedo utilizar estas variables. ¿Y por qué? Por lo mismo como se vienen dando los datos, ¿no? Los datos que crecen, disminuyen. Si yo tuviera, por ejemplo, unos datos que aquí fuera el 2%, que fuera el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, el 10%, el 11%, al venirme a hacer la tendencia, me daría que ese es perfecto para una tendencia lineal. Aquí me vengo, acá le voy a decir que me ubique, que me lo grafique, le voy a decir que me grafique esta información. Le digo que me grafique esta información, me vengo a líneas, voy a decir en líneas que me grafique, que me dé más gráficos de líneas, que me haya esta línea acá, y si me vengo ahora a agregar línea de tendencia, y si le digo línea de tendencia lineal, me va a dar 1, porque la tendencia aquí, miren, acá está el resultado, es 1, o sea, que la variable independiente explica el resultado de la variable dependiente, o sea, que a medida que van pasando los años, voy incrementando, en este caso, el porcentaje del crecimiento económico. Pero como les digo, pues esto realmente no ocurre. ¿Qué, qué otro método podemos utilizar acá? Y que es el que voy a utilizar yo acá, y voy a dejar los datos como estaban. Otro método podemos utilizar aquí. Acá podemos utilizar algo que se llama el promedio geométrico o el promedio exponencial. Eso es lo que puedo utilizar acá. Hallar un promedio geométrico, un promedio exponencial de estos datos. Es lo que puedo utilizar acá. O hallar un promedio de crecimiento de estos datos. Entonces, por ejemplo, acá en Excel yo tengo una función que se llama promedio geométrico en estadísticas. En estadísticas y acá tengo media geométrica. Acá tengo media geométrica acá en Excel que la puedo utilizar para hacer esta proyección. Acá media geométrica, aceptar. Y acá me dice que seleccione los números son estos, los selecciono y simplemente le digo aceptar. Y acá me dice que en promedio estos datos se ajustan a un crecimiento del 5%. Entonces, este dato que yo tengo acá, que fue el mismo que yo coloqué aquí, es el que voy a decir o voy a destinar para determinar el crecimiento, en este caso del Producto Interno Bruto, el crecimiento en cantidades que yo deseo de mis bienes, ¿no? Que es este mismo que ya yo había colocado acá, que era del 5%, que más o menos eso era lo que vota el PIB sectorial. Entonces, ese dato, ya teniendo yo ese crecimiento, y si ustedes recuerdan que yo les había dado la fórmula de crecimiento, ¿cuál es la fórmula para hallar las proyecciones en este caso? Entonces, la fórmula que yo le había dicho era, para hallar las proyecciones, era igual a, es igual a, en este caso, al valor 1, es igual al valor 1, más 1, más el porcentaje de crecimiento. 1 más el porcentaje de crecimiento, que en este caso, 1 más el porcentaje en este caso de crecimiento, que es la misma que le dije para la inflación, para incrementar el salario de las personas. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar nosotros. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar nosotros. Entonces aquí acá que dice, es B1, o sea, B1 o el valor anterior,
Acá no sé qué hice acá, que lo saqué de acá y tiene que ir aquí. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Esta es la fórmula de crecimiento. Esta es la fórmula de crecimiento, como verán acá. Pero acá lo que necesito es una fórmula de deflación, que se llama cuando hablamos en términos de inflación, es no voy a hacer incrementos porque ya que tengo el valor del último año, lo que voy a hacer decrementos. Que necesito saber cuál es el decremento para este año. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un decremento del 5% año a año para poder hallar el valor del año 1, para que al tener el año 1, al hacer el crecimiento del año 1, el 5%, me dé un valor hasta que llegue el año 5 y me dé la capacidad total de producción que yo tengo. Eso es lo que voy a hacer acá, una función de decrecimiento. Entonces, la función de decrecimiento será igual, la puedo hacer de la siguiente forma, que el valor 1, que sería el valor anterior, sería igual entonces a la proyección, en este caso, a la proyección, valor 1 sería igual a la proyección, acá, déjenme miro que acá creo que tengo algo mal en la fórmula, aquí no es más sino por, el valor 1 sería igual a la proyección dividido en 1 más el porcentaje de crecimiento, 1 más el porcentaje de crecimiento. Esto sería lo que, digamos que la fórmula que voy a utilizar es esta, que es una fórmula como para determinar más o menos el decrecimiento o para determinar, por ejemplo, en términos económicos, cuando me dicen, no, hay el precio, el precio de este bien, pero a precios constantes del año 2010. Entonces lo que tengo es que sacar la inflación de todos los años para volverlos a precio del año 2010. O a partir del año 2010 no hacerle crecimiento al bien, sino que al producto, al precio del producto, sino que tomar el precio del producto del año 2011 como el precio del producto del año 2010, del año 2012 como del año 2010, del año 2013 como del año 2010. Pero si ya cada año tiene un incremento de precios, tengo que quitarle ese precio para dejarlo en precios constantes del año 2010. Eso no sé si ustedes cuando estén buscando términos o información económica les aparece esa parte de precios corrientes y precios constantes. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte de que eso también, esta fórmula también la podemos utilizar en esa parte. Entonces, voy a utilizar esta fórmula acá para hallar mi cantidad de productos que voy a vender por año. Aquí voy a colocar esto como productos. Le coloco un título a ese cuadro. Entonces, esto acá me quedaría de la siguiente forma, que el año 4, que es el año anterior, sería igual a el año 4, lo voy a dividir en 1 más el promedio geométrico de crecimiento que yo tengo acá, que es este, que es del 5%, le digo F4, Fn, y coloco acá ya la información. Y acá tengo la información, lo bajo para acá y lo traslado hasta acá, hasta el año 1, y ya tengo mi capacidad, tengo los productos que voy a ofrecer y a vender, digamos que desde el año 1 hasta el año 5, desde el año 1 hasta el año 5, esta sería la capacidad de productos que voy a vender desde el año 1 hasta el año 5. O sea que en el año 1 voy a tener unas ventas totales de todos los productos de 39.000 productos hasta que llegue al año 5 que venda los 47.566.000 productos que ya tengo definidos. Esto es lo que voy a hacer acá con esta. Aquí tengo esto y esto es lo fundamental ahora para hacer todos los cálculos de costos que necesito yo para la empresa y es más hasta para el precio también necesito esta parte fundamental para hallar los ingresos de la empresa, porque a partir de acá es donde voy a hacer todo, a definir todos esos ingresos de la empresa. Eso lo vamos a llamar, déjenme ya les digo cómo llamamos esto. Esto lo llamamos como producción proyectada. Esta es la producción proyectada. Producción proyectada del año 1 al año 5. Del año 1 al año 5. Aquí ya yo tengo mi producción proyectada. Tengo acá listo ya esta producción proyectada. Ya con base en esto, ahora sí puedo dar respuesta esta parte del estudio de mercado, que me pidiera proyecciones en cantidades o productos a vender. Entonces, recuerden que yo les decía que esto todavía no lo hacía porque
digamos que si yo cuento con los recursos ilimitados, si yo cuento con recursos ilimitados, simplemente yo digo, bueno, mi capacidad o mi atención al mercado va a ser del tanto por ciento sobre el mercado. Ya, si cuento con los recursos ilimitados, o sea, no me importa lo que me cueste la infraestructura en maquinaria, equipos, herramientas, en la infraestructura física, tengo con la plata para comprar todo eso, no tengo ningún problema, lo hago así. Pero en su defecto, cuando los recursos son limitados, sí tengo que hacer primero el estudio técnico, tengo que hallar mi capacidad de producción y ya después de hallar mi capacidad de producción, tengo que hallar más o menos esas cantidades por año que puedo producir para ahí sí decir cuáles serán mis proyecciones en cantidades de productos a vender. Entonces, acá simplemente lo que voy a decir que mi proyección de productos a vender va a ser igual, simplemente traigo esta tabla. Esta es mi proyección de productos a vender. Que lo mismo que voy a producir es lo que estimo voy a vender, ¿no? Todo esto mismo que voy a producir, estimo que voy a vender, entonces esto se me convierte también en mi capacidad en mi participación en el mercado, que yo puedo sacar un porcentaje de eso, ¿no? De esto puedo sacar un porcentaje, por ejemplo, yo sé que si yo tengo acá que mi mercado, yo creo que, no sé dónde hice este cálculo, creo que lo hice en otra hoja, que había hecho más o menos la cantidad de productos que vende el mercado. Yo les explicaba, ayer también les explicaba, o la clase anterior les explicaba lo siguiente, les decía por ejemplo, tengo esta torta viene siendo el mercado en general, el mercado potencial. Pero de este mercado potencial, digamos que mi mercado objetivo viene siendo este que está acá. Este es mi mercado objetivo al que voy a llegar. Pero de ese mercado objetivo también les decía que mi segmento del mercado es este. Este es mi segmento del mercado. O sea, ya haciendo un análisis a todo el mercado, este segmento del mercado, digamos que son estratos 3 4 y 5 que es el estrato donde quiero vender mis productos. Digamos que lo segmenté por estrato, por parte económica, esta es la porción del estrato. Entonces acá, digamos que de los 2 millones de hogares que existen en Bogotá, digamos que el 10% de esos 2 millones de hogares hacen parte del estrato 3 4 y 5, bueno, el 10% no, el estrato 3 más o menos son el 20%, digamos que el 30%, o sea que de los 2 millones de hogares, el 30% vienen siendo 700.000 hogares. Aquí tengo 700.000 hogares, pero de esos 700.000 hogares, digamos que el 60% consume pulpas de fruta, entonces 7 por 6 serían 42, o sea, serían 420.000 hogares a los que voy a llegar. Y de estos 420.000 hogares habíamos dicho que también teníamos un consumo promedio al mes de hogar de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, por ejemplo, serían 800.000 kilogramos de pulpa que voy a vender al mes. Al año serían entonces 8 millones de pulpa, serían casi 9.600.000 kilogramos de pulpa. Ese sería mi mercado total. Entonces, de ese mercado yo dije que de esos 8 millones y pico de pulpa, de esos 9.600.000 de pulpa, voy a vender solo en el año 1, voy a vender solo en el año 1. Aquí dije que iba a vender en el año 1, dije que iba a vender en el año 1 acá, dije que iba a vender en el año 1, dije que iba a vender 39.000 unidades. Entonces, mi participación del mercado sería igual a este dato dividido en los 9.600.000. Esta sería mi participación del mercado. Esta sería la participación de la empresa en el mercado. Sería lo que participa la empresa en el mercado, que viene siendo el 0,41%. O sea, de esa torta tan grande que tiene el mercado, solo la empresa va a satisfacer el 0,41% en el año 1. Y así sucesivamente para el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. O sea, de esta forma yo, como les digo, determino mi participación en el mercado, pero dependiendo de qué, de mi capacidad de producción, de lo que yo produzca con base en esa capacidad de producción, es que yo voy a determinar mi participación en el mercado y no si lo que les digo anteriormente, si yo cuento con los recursos ilimitados, yo digo no, de esos 9.600.000 voy a atender el 2%, ya el 2%, 9.600.000 serían vender casi 100.000 unidades al mes, al año, ¿no? Entonces miren que 180.000 unidades al año, o sea que esta fábrica de producción tiene que ser muchísimo más, o sea, este tiempo de proceso tendría que tener aquí ya prácticamente todo con maquinaria para poder lograr en un mes pues, tener esta capacidad para producir todos estos bienes que quiero demandar. Entonces miren cómo va cambiando todo ahí en esta parte. No sé si tengan preguntas de esto que hemos visto hasta el momento.
Pues la verdad es que yo creo que haciendo el ejercicio es que nos despejamos las dudas, porque siempre es, pues no complejo, pero siempre es como de mucho cuidado, pienso yo. Sí, de muchos pasos. Sí, de muchos Sí, son pasos, muchos pasos exacto, sí, sí, de los que muchos hay que ir números. desarrollando y a medida que se va desarrollando el Siento plan yo de creo que negocio. con el ejercicio es que se pueden ir como aclarando como las dudas. Claro. Sí, Isabel dice algo aquí bien claro que la cuestión es aplicarlo ya a la parte, ya en el proyecto, ¿no? Que es donde vienen las dudas, lo mismo que dice Isabel. O sea, ya en el proyecto es ¿cómo es que se llama? Donde vemos esa parte, que bueno. Ah, bueno, acá Elizabeth, no, qué pena, Elizabeth no había visto el chat cuando hice la pregunta que me decía es que, de acuerdo a la rotación en el mercado y necesidades de nuestros compradores, ese es para determinar más o menos la capacidad de producción de cada bien. Acá me dice Jennifer, me hacía una pregunta, qué pena Jennifer, no había visto, me dice que, profe, una pregunta, en el proyecto de una droguería, ¿cuánto tiempo sería posible? No, Jennifer, ahí pues, a 5 años sería más o menos el ideal. El promedio es 5 años. Es que entre menor tiempo lo hagamos, digamos que las ventas tienen que ser muy buenas para que el proyecto sea viable financieramente. Entonces, entre más tiempo haya, es muchísimo mejor, porque a veces el primer año o los 2 primeros años de una empresa no son lo ideal, no son, digamos que las ventas no son tan buenas, entonces para que el proyecto sea viable económicamente o financieramente, hay que dejarlo un promedio de 5 años, un promedio de 5 años para ese proyecto, ¿no? Bien, después Acá Elizabeth escribo aquí. Elizabeth me dice, Daniel, sí, dígame, señor Luis, buenas tardes. Aquí buenas tardes. dando todos los temas que me parecen muy interesantes. Ah, bueno, listo, no hay problema. Entonces acá me dice señor Luis, buenas tardes, hasta ahora llegando y enterándome de la clase. Ah, bueno, listo, señor Luis, no se preocupe, no hay problema. No hay problema. Ahí le queda la grabación, yo se las envío. La grabación se las envío para que la tengan ahí en cuenta. Entonces, pues claro, y yo sé que también voy corriendo, porque sé que voy corriendo acá en la explicación. Bueno, no es lo mismo estar en el aula, y en el aula pues ustedes se ponen a hacer ejercicios, se ponen a hacer cosas y pues van aplicando esta parte, ¿no? Sé que no es lo mismo, sé que también vamos corriendo y ya como decía tanto Elizabeth y como decía Isabel, a la hora ya de aplicarlos es donde vemos que de pronto ayuda necesitaríamos en ese aspecto, ¿no? Para poder desarrollar nuestro plan de negocio correctamente. Profesor, Bueno, sí, qué dime, pena, Yanesi. qué pena. Bueno, claro, yo estoy de acuerdo con los compañeros. Uno de repente ve todas las cifras y tú colocas y todo esto, tu Excel, etcétera. Pero entonces, digo yo, como lo veríamos quizás más fácil si lo planteamos así como tú comentas, ¿no? Llevarlo a nuestro propio ejercicio, según lo que nosotros, cada uno, porque supongo que cada uno de los que estamos aquí estamos desarrollando, ya sea en físico, ya sea en nuestra mente, nuestros proyectos, nuestras metas, tenemos planteados, de hecho, por eso estamos aquí, emprender, empresa. Sí, Entonces, de repente, si uno lo va vivenciando, lo va ejecutando, según los números, según las teorías, según los proyectos que uno tiene, de repente podemos verlo más fácil o de repente allí se vienen muchas preguntas. Entonces, no sé, sería bueno como ir haciendo el ejercicio, esto, cómo me proyecto, cuánto necesitaría, pero irlo como ujú, vaciando en lo que ya nosotros tenemos pensado, en lo que exacto, nosotros ya tenemos planeado. eso. Sí, así es, y esa es la idea, pero yo también les decía que también por las circunstancias que estamos viviendo ahora, no podemos salir de pronto a cotizar maquinaria, equipos, cotizar materia prima y esas cosas, y nos toca, claro, la idea es hacer el procedimiento de pronto con datos inventados, y ahí haciendo el procedimiento es que nos damos cuenta, pero de pronto no vamos a trabajar en el momento con datos reales, aunque bueno, si la mayoría de ustedes ya tienen un emprendimiento iniciado, ya saben más o menos qué maquinaria, ya tienen eso en la cabeza, qué tipo ya han cotizado maquinaria, ya han visto maquinaria, equipos, herramientas, ya saben cuál es la materia prima que utilizan, qué le cuesta la materia prima que están ustedes utilizando. Entonces también va a ser un poco más fácil para cada uno de ustedes. Y sí, exacto, Yanesi, tú tienes toda la razón, lo mismo que dice Isabel, lo mismo que dice Isabel. Y lo mismo que plantea Jennifer, ahí la idea es entrar a desarrollar el proyecto. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta en ese aspecto. Ya para el caso de Jennifer, por ejemplo, va a ser un poco más complejo porque
digamos que ahí no va a tener un producto, dos productos o tres productos, son muchísimos medicamentos a la vez que ella va a comercializar, ¿no? Que ella va a comercializar. Señor Luis, pero la tarea que es para el martes es la de la primera parte del estudio de las estrategias de mercado, de identificar estrategias de mercado. Bueno, una cosa, si se dan cuenta, las estrategias de mercado yo las puedo hacer así sea mi producto, así sea un bien o sea un servicio. O sea, son estrategias de mercado los que voy a desarrollar para vender un servicio, para vender un producto. Y no hay ningún tipo de inconvenientes a la hora de definir eso, pero sí lo importante es identificar esa estrategia que sea la adecuada para el producto de cada uno de ustedes, ¿no? Para el producto de cada uno de ustedes. Bueno, no sé si más preguntas, ¿no? Bueno, no sé, por ejemplo, le pregunto a Isabel. Isabel, por ejemplo, ella trabaja en el sector de la construcción. Sí, Ella señor. es arquitecta, ¿cierto? Isabel, arquitecta, Sí, ingeniera, sí, creo que. señor. Arquitecto Isabel tiene una empresa de de construcción y esas construcción. cosas. Exacto, Isabel. En este caso, ahorita que yo hablaba, por ejemplo, el sistema de producción, ustedes utilizan un sistema de producción por proyecto, Sí, ¿cierto? Porque son proyectos totalmente independientes. un sistema Ujú. constructivo por proyecto y cada sistema pues es diferente porque depende de lo que se vaya a construir. Este no es un proceso de producción, sino que Ujú. pues sí durante el proceso de construcción sí tenemos como unos lineamientos que tienen que ver como si fuera producción, pero básicamente nosotros cada proceso es diferente y cada proyecto es diferente de acuerdo a la actividad que se vaya a ejecutar. Sí, exacto. Entonces, miren que, por ejemplo, yo por eso enfaticé tanto en eso al inicio, porque sé que muchos de ustedes tienen proyectos que no se acomodan a una línea de producción. Tienen, digamos que la idea de negocio que pretenden ustedes desarrollar no se acomoda a una línea de producción y entonces, digamos que a la hora de hacer las proyecciones es un poco más complejo hacer las proyecciones para ese tipo de proyectos, por eso hablaba como de estandarizar en este caso la producción. En este caso para Isabel, por ejemplo, una estandarización sería decir que ella que va a construir, no sé, un conjunto de edificios de 4 torres, cada torre con 20 apartamentos en promedio y eso me cuesta tanto. Digamos que una estandarización así de esa parte, ¿no, Isabel? Como Sí, para señor. poder hacer las Tiene que proyecciones. ser así o coger un solo tipo de proyecto. Por ejemplo, lo que dice usted, que sea un proyecto de vivienda o un proyecto de una vía. Entonces uno lo toma por kilómetros. Pero no puedo tomar pues como el ejemplo que veíamos ahora de producción, que era los 3 tipos de pulpa de fruta diferente. Yo me tengo que ir por una sola línea, por un solo tipo, para Exacto, poder exacto. hacer el ejercicio, porque pues Exacto. para cada tipo es un proceso diferente. Claro, ¿no? Y es más, la parte de costos es totalmente diferente en el sector de la construcción. En el sector empresarial, los costos uno mide, sería el costo total de producción sería igual al costo variable, que el costo variable viene siendo lo que tiene que ver con lo que sea variable a la hora de producirlo, como la materia prima, los insumos, la mano de obra son costos variables. Y el costo fijo, que es todo lo que no cambia de valor en el periodo, como el arrendamiento que sigue siendo el mismo, seguro, en ocasiones Los servicios, sueldos, sigue siendo los mismos. Eso es digamos que ese sistema de costo es para el sector empresarial, pero en este caso para el sector de construcción, ahí lo que vamos a manejar es un costo directo, un costo indirecto y un porcentaje que eso se llama para determinar ese costo total. Isabel, si me ayudas ahí, son tres costos directos, indirectos son y el imprevisto, costos como los directos imprevistos. en el imprevisto, que esos son los indirectos, está la administración, el imprevisto y la utilidad. Exacto. Esos están dentro de los costos indirectos. Entonces, el sistema de costeo también es totalmente diferente en este caso para este tipo de empresas, ¿no? Pues De bueno, empresas, sí. más o menos pues conozco esto porque nuestro centro es el centro de la construcción y la madera y pues hay proyectos, los proyectos que trabajamos nosotros son todos de construcción de madera, entonces más o menos uno conoce más o menos ¿Cómo cómo es se el distingue. funcionamiento? Exacto, pero que cada sector de pronto tenga por ejemplo, este es el sector de la construcción, sector de investigaciones, sector de ciencia, también tengo
una estructura de costos totalmente diferente al sector de construcción y al sector en este caso, de industrial, que más o menos lo que estamos trabajando nosotros son costos industriales. ¿Ya? Entonces, para que vean ustedes todo lo que digamos que se tiene en cuenta a la hora de realizar un proyecto, ¿no? Para que tengan en cuenta esa parte ahí. Bueno, yo continúo acá, pues, vengo acá nuevamente, pues, tenemos en este caso, pues, la capacidad, ya definimos esa capacidad de producción, acá que me pasó, acá estoy acá, listo, ya definimos esta capacidad de producción, listo, ya tengo la capacidad de producción, ahora el siguiente paso es describir para producir estos bienes cuál es la materia prima que requiero y necesito para producir cada uno de estos bienes. Entonces, ¿cuál es la materia prima que necesito? Entonces voy a primero acá, vengo y describo, además de describir cuál es la materia prima, cuál es la cantidad de materia prima que necesito en este caso para producir una unidad. La unidad en este caso es 1 kilogramo, o sea, ¿cuántos kilos de mangos necesito para producir 1 kilogramo de pulpa de fruta? Eso es lo que voy a decir acá. Entonces, ¿qué materia prima necesito? Voy a necesitar de mango, voy a hacer la descripción de la materia prima, voy a describirla, voy a identificar la materia prima para identificar la materia prima de la producción. Identifico la materia prima, entonces necesito el mango en fruta, necesito la mora, necesito la guanábana, y déjenme miro acá el simulador que tengo acá, que no me acuerdo qué más tenemos nosotros acá, proceso de producción, acá costos de producción, creo que aquí está, acá tengo que necesitar, acá, y bueno, esto no es, acá está, necesito el mango, la guanábana, la mora, el benzoato, el empaque, esto es lo que necesito para producir, ¿no? Esto es lo que necesito para producir la pulpa de fruta. Pero acá tengo que tener en cuenta algo, acá, bueno, esto es lo que requiero. Voy a colocarlo acá, insertar, esta es la materia prima que necesito, es el mango, la mora, la guanábana, el benzoato y el empaque. Entonces ahora voy a determinar el rendimiento. Ya, el siguiente paso es determinar el rendimiento de cada uno el rendimiento de la producción. Entonces, acá yo digo que de 1 kilogramo de mango que traiga, digamos que el kilogramo de mango, ustedes saben que tiene la cáscara, tiene la semilla, la pepa, como decimos nosotros allá en la costa, tiene su pepa ahí de mango, entonces eso tiene un peso, y tanto la cáscara, ¿no? Entonces, de ese kilogramo de mango no lo voy a utilizar en su totalidad para producir la pulpa de fruta. Entonces, acá de mango yo digo que tengo un rendimiento del 85% del mango para producir la pulpa de fruta. De mora tengo un rendimiento del 95%. Y de guanábana tengo un rendimiento del 90%. Este es el rendimiento que tengo de la guanábana. O sea que de acá, esto lo estoy haciendo con la finalidad de definir cuántos kilogramos de mango necesito para producir, en este caso, para producir estas capacidades que yo tengo acá. O sea, ¿cuántos kilogramos de mango necesito para producir 2.602 kilogramos de pulpa de fruta? ¿Cuántos kilogramos necesito? Entonces, eso es lo que yo necesito colocar acá, ¿no? Y digamos, si es pulpa de fruta, quiere decir que toda la totalidad tiene que ser de pulpa, ¿no? La totalidad tiene que ser de pulpa, o sea, si es de mango, el 100% tiene que ser de pulpa para hacer la pulpa de fruta, porque el benzoato de sodio solamente ya les digo que creo que el 0,5% de, que se le utiliza de 1 kilogramo, lo que se le echa para el mango, para hacer esta parte de mango. Es el 0, ya les digo aquí la cantidad. Estoy en costos. Voy a venirme acá. Acá tiene que estar la cantidad del benzoato de mango. Cantidades a producir. Acá benzoato necesito para 1 kilogramo de pulpa de mango, necesito 0,02 gramos de benzoato. 0,02 gramos de benzoato, eso es lo que necesito. Entonces, listo, acá estos son los rendimientos que yo tengo. Entonces, primero
primero defino la cantidad de productos que voy a vender. Ya después de definir la cantidad de productos que voy a vender, ahora defino cuál es la materia prima que necesito para producir estos bienes. En este caso necesito mango, mora, guanábana, benzoato, pues empaco, que no es materia prima, pero sí es un insumo que necesitamos para el bien. Determino el rendimiento, digamos que de un kilogramo de mango, solamente el 85% utilizo para producir la pulpa de fruta. O sea, solamente el 85% es viable utilizar porque lo que les digo, hay desperdicios como la semilla, como la cáscara, que no me va a generar pulpa, no me va a generar pulpa, entonces tengo que sacar esa parte de ese kilogramo de mango. Entonces, ahora el siguiente paso, lo que voy a hacer es determinar las cantidades que requiero y necesito para producir una unidad, en este caso un kilogramo de pulpa. Entonces, por ejemplo, para producir un kilogramo de pulpa de mango, necesito de lo siguiente. Para producir un kilogramo de pulpa de mango necesito de lo siguiente. Entonces aquí, cantidades por kilo, porque lo que voy a producir es un kilo de pulpa, por kilo de pulpa. Cantidades por kilo de pulpa. Entonces, si voy a producir un kilo de pulpa de mango, entonces ¿cuánto necesitaría de mango para producir el kilo de pulpa? O sea, el kilogramo de mango tiene que ser pues el que me dé el kilogramo de la pulpa. Entonces, si esto me está rindiendo un 85%, acá voy a hacer una regla de 3, ¿no? Acá hago una regla de 3. Si un kilogramo de mango es igual a un 85% de la pulpa, es que igual a 850 gramos, pero y si necesito 1000 gramos, entonces ¿cuántos kilogramos de pulpa de mango en fruta necesito? Eso es lo que voy a hacer acá como una reglita de 3 acá. Venga, se la represento acá. Entonces, sí, acá sí, aquí. Si un kilogramo si para hacer un kilogramo de pulpa, no, espera que la planteé mal. Sí, que le planteemos la reglita de 3 acá nuevamente. Sí, acá sí para hacer un kilogramo de pulpa, no. Si un kilogramo de mango, si un kilogramo de mango, digamos que me sirve solo utilizar 850 gramos para hallar los 1000 gramos, ¿cuántos kilogramos de mango necesito? O sea, esta es la reglita de 3 que necesito yo acá hacer en este caso, que sería coger a 1 por 1000 dividido en 850, ¿no? Es igual, pero que es igual a este, se cruza y se divide por el que está arriba. Entonces, esta operación sería igual acá a, para mango necesitaría entonces, ¿por qué 850? Digamos que ustedes saben que un kilogramo igual a mil gramos, ¿no? Esto es un kilogramo y esto viene siendo gramos. Entonces, si solamente del mango me sirve el 85%, quiere decir que solamente 850 gramos de mango voy a utilizar digamos que me es disponible para hacer la pulpa. Pero recuerden que todo es pulpa de mango, o sea que acá esto tiene que ser el kilogramo. Entonces, ¿qué cantidad de mango necesito para hacer un kilogramo de pulpa de mango? Entonces, esto va a ser igual a, ya dijimos que era 800 dividido en este dato. Es al revés. 850 dividido en esto. Y me dice, no. Era 1000 dividido en 850. Que pena acá era 1000 dividido en 850. Y acá me dice lo que necesito de mango. O sea, para hacer un kilogramo de pulpa de mango necesito de mango 1,17 kilogramos de mango. Lo mismo para la mora. O sea, me toca hacer todos estos cálculos de ingeniería para poder sacar toda la parte de producción. Para la mora rinde el 95%. Entonces, para hacer un kilogramo de mora, entonces es lo mismo para hacer 1000 gramos de mora. Así, aquí lo voy a hacer 1000 dividido en este caso, en 950 gramos. Y me dice que para hacer un kilogramo de mora necesito solamente de 1,05 kilogramos de la fruta. Eso es lo que necesito. Acá para la guanábana, lo mismo. La guanábana son 1000 dividido en 900 gramos, y me dice que para
hacer un kilogramo de pulpa de guanábana, necesito 1,11 kilogramos de fruta de guanábana. Esto es lo que necesito. Recuerden que la guanábana, es más, yo creo que hasta este 90% es muy poquito porque no voy a utilizar la cáscara de la guanábana. Y la guanábana también viene con muchas semillas por dentro, tampoco lo voy a utilizar. O sea, de pronto esto puede ser también en un 80 y en un 88, pero bueno, lo voy a dejar sin 90%, que es el desperdicio que hay. Y recuerden que la guanábana lo voy a hacer solamente de la pulpa de la fruta. Entonces, por eso necesito este dato acá. De benzoato de sodio, ya habíamos dicho que era el 0,02% o 0,02 gramos por kilogramo lo que voy a utilizar de benzoato de sodio, ¿no? 0,02 gramos lo que voy a utilizar, voy a colocar acá, esto es kilogramo, esto es kilogramo, esto es kilogramo, esto es gramos. Y de empaque simplemente voy a utilizar un empaque. Voy a utilizar un empaque de kilogramos, que es lo que voy a utilizar acá, y es una unidad, lo medimos como unidad. El empaque es una unidad. O sea que aquí ya tengo también mis raciones que necesito para producir un kilogramo de pulpa. Esto es lo que necesito. Digamos que necesito la pulpa del mango. Para producir un kilogramo de pulpa de mango necesito 1,1764 kilogramos de mango y necesito 0,02 gramos de benzoato y un empaque. Listo, no necesito más nada. Lo mismo para la mora y lo mismo para la guanábana. Ya con base en esto hago mis proyecciones de materia prima, de lo que necesito de materia prima, que es el siguiente cuadro que voy a hacer acá. Voy a copiar esto aquí, voy a pegar esto acá, y acá lo que voy a hacer es que voy a traer esta parte acá, voy a traer estos valores y los voy a pegar acá, y esto se va a llamar proyecciones de materia, proyecciones de materia prima. Acá tengo yo esta parte de las proyecciones que voy a desarrollar, estas proyecciones de materia prima, y lo voy a hacer desde acá. Entonces acá lo que voy a decir es qué cantidad de productos necesito. Digamos que esto también, mírenlo como una planeación a la hora de ustedes hacer sus, sus producciones, ¿no? De sus empresas. Entonces esto también puede ser una planeación de, de la cantidad de productos que requiero y necesito para producir mis bienes, para poder sacar los costos, lo que me cueste, y así mismo poder determinar si estoy ganando, estoy perdiendo lo que estoy, lo que estoy vendiendo, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer acá también. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a calcular, voy a coger, si para hacer un kilogramo de mango me gasto esto, para hacer un kilogramo de mango me gasto esto, y voy a vender en este caso de mango, voy a vender esta cantidad en el año 1, de pulpa del año 1, entonces voy a necesitar en el año 1 de 26.591 kilogramos de 26.591 kilogramos de mango en fruta. Eso es lo que voy a necesitar acá. Voy a dejar esto en constante acá un momento, el F4, de aquí este valor, lo dejo acá en constante. Listo. Entonces, esto es lo que necesito para el año 1 y aquí está lo que necesito para los años siguientes. Entonces, para el año 1, para producir 22.602 kilogramos de pulpa, necesito de 26.591 kilogramos de fruta de mango. Aquí para producir 23.000 necesito 27.000. En el año 5, para producir las 27.000 unidades necesitaría 32.322 kilogramos de mango, de pulpa de mango. Esto es lo que voy a hacer acá en esta parte. Hago lo mismo con la mora. La mora, entonces, digamos que para producir un kilogramo de mora necesito de 1,05 kilogramos de pulpa, de fruta. O sea, Eso. Sí, señor, dígame. Ahí está viendo. Ahí está bien, profesor. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, esto me vengo a la mora es esto lo que voy a vender de mora, y ya acá tengo lo que necesito de pulpa de mora, lo proyecto hasta acá. Benzoato, bueno, el benzoato, bueno, la guanábana. Aquí la guanábana lo voy a hacer lo mismo. La guanábana va a ser igual a las cantidades, a lo que necesito de fruta de guanábana, que es este dato, que es lo que necesito de fruta, y lo multiplico en este caso lo multiplico por la cantidad de guanábana que voy a vender, que viene siendo esta unidad. Y acá tengo lo que necesito de guanábana, y acá lo proyecto hasta acá.
qué pena, acá no es este, y acá lo proyecto hasta acá, hasta este dato de acá. O sea, esto está las cantidades de guanábana que necesito. Acá del benzoato, bueno, el benzoato, yo lo que voy a hacer es que voy a determinar tanto para el benzoato y el empaque lo siguiente. Voy a determinar el benzoato porque el benzoato para el mango, lo que voy a utilizar para mango, el benzoato que voy a utilizar para mora y el benzoato que voy a utilizar para guanábana. Benzoato para mora y el benzoato para guanábana. Para guanábana y lo mismo el empaque. Necesito un empaque para mango. Para mango necesito un empaque para mango, necesito un empaque para mora y para guanábana. Esto mismo lo voy a colocar acá. Empaque para mora, un empaque para guanábana. Entonces, ¿qué cantidad de benzoato necesito para mango? Entonces, para mango voy a necesitar entonces sé que para 1 kilogramo de pulpa, sea de mango, de mora o de guanábana, voy a utilizar esta misma cantidad de benzoato. Entonces, voy a coger la cantidad de benzoato que necesito por kilogramo y lo multiplico por la cantidad de kilogramos de mango, de pulpa de mango que voy a vender. Y ya acá me da el valor o las cantidades de kilogramos de benzoato que necesito, ¿no? Acá tengo las cantidades bueno, no, en este caso no es kilogramos, sino de gramos, ¿no? Porque la unidad de medida que estoy utilizando es gramos, entonces esto después lo divido en 1000 para hallar, lo divido en 1000 para hallar la cantidad que necesito de kilos para esta unidad. Entonces acá, esta es la cantidad de kilos que necesito de benzoato para mango. Lo mismo hago con mora, lo mismo hago acá con mora, voy a hacer lo siguiente, voy a bajarlo. Lo mismo hago acá con mora y lo mismo hago acá con el benzoato de guanábana. Hago el mismo procedimiento. Cojo y multiplico la cantidad de benzoato que necesito por kilo, lo multiplico por la cantidad en este caso, de mora que necesito o que voy a producir y me da la cantidad de kilogramos que necesito de benzoato. Pero Acá tengo esta unidad. me parece que está mal calculado el Ajá. benzoato, porque lo multiplica por 0.002 y fuera de eso Ajá. lo vuelve y lo divide por 1000. Entonces no me parece que sea la cantidad la correcta, creo que es solamente multiplicar por 0.02 y esa sería la cantidad, porque si no lo estaría Pero recuerda que sí, no, listo, yo entiendo el razonamiento, pero mira acá, recuerda que la unidad de medida que tengo acá es gramos, ¿viste? O sea, aquí necesito 0,02 gramos. ¿Estamos claros ahí? 0,02 gramos. Al yo coger este 0,02 gramos y multiplicarlo por los sí, 22.000 algo, me da 450 gramos. ¿Sí? sí. Si lo pasa aquí, lo ya Sí, sí. sí, sí, sí captaste la idea. Sí, sí. Y la idea es pasarlo a kilogramos para que me queden kilos. Sí, sí, vamos bien ahí, ¿cierto? Vamos bien. No queden kilos, sí está bien. Entonces estos valores son en kilos, ¿viste? Estos valores son en kilogramos que le estoy... Ah, bueno, acá se me olvidó colocar acá para que también tenemos la unidad de medida como compro este producto en el mercado, ¿no? La unidad de medida en el mercado lo compro, por ejemplo, esto yo lo compro acá, bueno, esta es una unidad de medida de las cantidades acá, esto yo lo compro en el mercado en kilogramos, bueno, coloco el kilogramo, pero realmente no compro el mango es en bulto, ¿no? Voy a colocar acá, digamos que la unidad a la unidad, entonces la unidad de kilogramos, lo que hice fue pasar esto a la unidad, ¿ya? Y acá el empaque de mango simplemente pues es un empaque por simplemente es el mismo valor, ¿no? Empaque, no tengo que hacer el cálculo. Si quiero hacer el cálculo, pues es igual a este dato que queda por la cantidad de pulpa de mango que voy a vender. Y acá tengo ya lo que necesito, los requerimientos que necesito de materia prima e insumos, ¿no? Entonces, de materia prima de mango necesito 26.000 kilogramos para el año 1, 27.000 para el año 2, casi 28.000, 29.000 para el año 3,
30.000 para el año 4 y 32.000 y fracción para el año 5. Entonces miren que acá ya determiné lo que necesito en cada uno de estos valores, ¿no? Lo que necesito de cantidades, ¿no? Acá lo que hice fue que determiné lo que necesito de cantidades para estos bienes. Esto es lo que ya tengo acá. Entonces, miren que ya hallando la producción proyectada, puedo yo calcular estas cosas acá. Ya, por el día de hoy vamos a dejar acá, no voy a avanzar más. La idea es que también ahora, mañana, el próximo viernes, sacamos lo que necesitamos de mano de obra para producir estos bienes. O sea, vamos a sacar, por ejemplo, una fracción bueno, desde el punto de vista industrial hay una diferencia entre mano de obra y personal, ¿no? Mano de obra es lo que se dedica a la transformación de la producción. Y el personal es ese personal administrativo que trabaja dentro de la empresa. Y la mano de obra se mira como un costo fijo o como un costo variable y el personal se mira como un gasto de administración o como un gasto de venta, es totalmente diferente. Y la mano de obra puede trabajar a destajo, o sea, ¿qué quiere decir a destajo? Que le pago por unidad producida, puede trabajar por horas, también le pago por horas producidas, o puede trabajar por un horario fijo. Esas son las tres formas. Si trabaja por un horario fijo, lo tomo como un costo fijo. Si trabaja a destajo, es un costo variable, o sea, lo voy a pagar dependiendo de las unidades que él me produzca. Y si trabaja por horas, también es un costo variable porque dependiendo de las horas que me trabaje, al mes, con base en eso también le pago. Es un costo variable para que tengan en cuenta esa parte. Eso es lo que vamos a ver, esa parte, y vamos ya a hallar los costos de producción. Vamos a hallar el costo variable de producir la pulpa de fruta de mango para el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Lo mismo que la de mora, lo mismo que la de guanábana y lo mismo que la de benzoato, y vamos a hallar los costos fijos y el costo total para sacar el precio de venta. ¿Ya? O sea, ya Fernando, esos cálculos. Sí, señor. la proyección de los empaques, ¿cómo la sacaste? Que no lo veo claro ahí, por favor. No, digamos que el empaque es una unidad por kilogramo. Digamos que vamos a comprar una bolsa por kilo. ¿Estamos claros? Es una bolsa por kilo para el empaque, donde que está, es una bolsa por kilo para el El empaque, ¿no? empaque está por unidad, sí. Pero Sí, es es una que bolsa por kilo, entonces voy a vender 1.000 kilogramos, entonces estas mismas unidades que voy a vender en kilogramos, es lo mismo que necesito de bolsas, ¿ya? ya, correcto. Sí, lo pilló, señor. O sea, estas mismas unidades, voy a vender 22.602 kilogramos de pulpa de mango. Entonces, como los kilogramos, digamos que las pulpas las voy a vender por kilo, separadas por kilo, y lo que Sí, dije yo claro. acá era que necesitaba un empaque para 1 kilogramo, entonces simplemente necesito la misma cantidad de bienes producidos. ¿Yo? Correcto. Entonces, Gracias. esto es lo que coloqué acá, la misma cantidad. ¿Ah? Para ese caso simplemente serían 39.000 unidades de la sumatoria de lo que representan las tres pulpas en el año 1, en el año 2, lo que era sumatoria. Exacto, Sí, correcto. Sí, exacto, sino que yo lo saqué individual, si se da cuenta yo lo saqué individual, pero serían en este caso las 39.000 unidades. O sea, necesito volumen. 39.000 empaques. El volumen del Sí, empaque pero sería como más o menos el mismo. Sí, que todas son ¿El de volumen kilo. de qué? Sí, claro. Repítanme, no los escuché, por favor, qué pena. Que prácticamente el empaque de los tres productos es el mismo. Exacto, es el mismo. El empaque es la misma cantidad vendida de los productos. ¿El señor Luis desea algo también? No, sí, que es la sumatoria de las tres pulpas, eso es las unidades de empaque que se De requieren. empaque. Ese, sino Por que yo cada, los hice uno a uno para que vieran que de dónde salen, ¿no? Pero es la misma, la sumatoria de todos. sí, es la sumatoria. Así es, así es. Bueno, señores, no les quito más su tiempo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a la clase. Y nos vemos pues el próximo viernes a la misma hora. La clase del próximo viernes va a estar buena. Vamos allá a costos, vamos allá a punto de equilibrio. Vamos a hallar punto de equilibrio, o sea, punto de equilibrio son las cantidades mínimas que necesitamos para no tener ni pérdidas ni ganancias. Vamos a hallar el precio de venta. Digamos que, bueno, vamos a hallar el costo unitario de lo que me cuesta producir una pulpa de fruta, para que asimismo lo apliquen ustedes en sus servicios o en sus productos, ¿oyeron? Para que tengan en cuenta eso. Entonces los espero en la próxima clase. Muchísimas gracias Ok, nuevamente por participar. ¿Oyeron? muchas gracias, feliz tarde. Bueno, Feliz profesor, tarde. Muchas gracias.
Y una feliz tarde Bueno, para por lo mismo, gracias a todos, a Andrés por estar, al señor Antonio, a Arquímedes, a Isabel, a Jun Jairo, bueno, sé que es otra persona, a Luis, a Luis Antonio, y a Enrique, a Yanesi. Bienvenida, Gra- Yanesi, hombre, nos hacía Gracias. falta. Gracias, muy amables. Bueno, listo. Ahí hablamos, ¿no? Entonces, nos vemos el día viernes. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta Listo, luego. profe. Gracias, que Feliz esté bien. tarde, Saludos a profesor. los Feliz compañeros. tarde, Chao, compañero. chao, chao. Chao. Bye, hasta luego. Saludos a todos los compañeros.